vamos a referirnos a nuestros hijos. Y qué sufrimiento tan grande cuando un bebé empieza a tener algunos problemas y uno dice, ¿pero por qué? Uno de ellos es, yo les llamar así, yo lo tengo en la cabeza como el salpullido. Pañalitis tendrá que ver con eso, de que se quemen permanentemente. ¿Por qué se queman? Sufre uno parejo. No más con eso, que si hay una guerra civil, así de sencillo, porque ese bebé es el mundo para uno. Por eso hemos invitado hoy a Melissa. Ella es Melissa Mejía, ella es dermatóloga, porque imagínense ustedes esta cifra, el 25% de los bebés en Colombia sufre de pañalitis. Melissa, gracias por estar con nosotros en Clickcast y el poder de la información a un clic. Bienvenida. Hola Roger, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mira pues cómo le hago la presentación. Bajo de la política internacional, antes estábamos hablando de guerras y vamos bajando y llegamos a nuestros hogares donde hay más sufrimiento que que por el cambio climático. También se libran guerras. Exacto. Si nuestro bebé sufre, sufre uno más de lo que pueda pasar en el mundo. Bueno, primero, Melissa Mejía, dermatóloga. Lo primero es, yo dije salpullido ahorita. Yo tengo una idea en la cabeza de salpullido. ¿Qué es el salpullido? ¿Qué es la pañalitis? ¿Qué es la dermatitis? En fin, vamos a empezar por ahí como para tener claridad. Realmente la palabra salpullido es cualquier tipo de brote en la piel y eso incluye no solo el área del pañal, sino cualquier otra parte del cuerpo. Lo mismo que cuando hablamos de dermatitis, que es un término más médico que utilizamos más los médicos para describir como una condición de inflamación de la piel. La pañalitis, que ya se reduce principalmente a la zona del pañal, es una combinación de esas dos cosas que tú me preguntas. Hace parte de una inflamación que puede ser una dermatitis, también como un tipo de salpullido debido a la humedad, al contacto con las heces y la orina. Entonces, digamos que todos los términos se combinan y explican pues el proceso de la pañalitis. Perfecto, pero entonces hoy nos vamos a referir solamente a la pañalitis, ese bebecito inocente, frágil, indefenso. Si lo dejamos orinadito, orinadito se queda. Si lo dejamos poposeadito, permítame la expresión, poposeadito se queda. O sea que lo primero que hay que tener antes de ir allá a lo específico es que haya conciencia de los papás de que ese niño se orina y se ensucia permanentemente y que no se puede dejar así. Tal cual, lo que tú dices es yo creo que la palabra crucial cuando hablamos de pañalitis y es la humedad. Cualquier situación que favorezca la humedad en esa área va a favorecer la pañalitis, ya sea el contacto pues con las heces, con la orina, pero también, por ejemplo, si el bebé está enfermo y tiene una diarrea y requiere cambios frecuentes, si de pronto no lo secamos bien cuando hacemos la limpieza, si por ejemplo cuando le vamos a cambiar el pañal, no ponemos alguna crema protectora que lo proteja de su mismo sudor, de sus mismos líquidos corporales. Entonces, en realidad, lo que tú hablas es la palabra clave. Hay que evitar la humedad y de esta manera se evita la pañalitis. Melissa, bueno, entonces ya evito la humedad, yo me preocupo por el que no me preocupe por una belleza de esas, cualquiera que tenga un bebé, un nieto, un sobrino, una hijada, yo tengo ya hijada un saludo, yo debe estar feliz en este momento ya viendo este programa, no la niña, eh, La mamá. suena eso, ¿cierto? Esté viendo la niña Dulce Milagro, que así se llama, es Dulce María, Dulce Milagro es otra cosa, Dulce María, y los papás deben estar felices viendo esta nota. Entonces, ellos la cuidan, perdón, se cuidan de no dejar a la niña expuesta a humedad, pero en todo caso, todo el día va a estar ella orinándose, ¿cierto? Entonces, Claro, ¿qué hay que hacer más allá de estar muy atentos? Porque tampoco puede estar todo el día cambiándola y secándola. Entonces, ¿qué claro. se hace? Elisa Mejía. Entonces, lo primero es, utilicemos siempre, en el cambio del pañal, utilicemos
por ejemplo, pañitos para limpiar que sean libres de alcohol siempre, libres de fragancias, que sean dermatológicamente probados, si tienen de pronto extractos naturales que nos ayuden a controlar la inflamación, por ejemplo, como la avena, para limpiar. Y posteriormente poner cremas protectoras. En realidad en el mercado hay demasiados tipos de cremas protectoras, entre ellas las que tienen, por ejemplo, zinc o tienen lanolina o la misma vaselina. Siempre es importante después de la limpieza proteger los pliegues con este tipo de productos para que en el momento de que el bebé vuelva y haga pipí, pues esa orina no vuelva a irrite los pliegues mientras uno lo vuelve a cambiar, ¿cierto? En el ciclo normal, pues, de cambio de pañal. Entonces, lo importante es siempre mantener esa área protegida. Ahora, eh, el pañito húmedo a mí me parece que es la solución más fácil para retirar los residuos. Si tú estás de pronto con el bebé demasiado sucio, muy sencillo, simplemente agüita y jabón primero para quitarle como todos los residuos y posteriormente pasar un pañito y poner las cremas protectoras respectivas. El pañal. Hay un tipo de pañal especial. Aquí viene la competencia y viene lo comercial. Vamos a hacerle la cuñita aquí para Pequeñín que cumple 40 años, pero más allá pues de lo comercial está de una experta, una doctora especialista en la dermatología como Lisa Mejía, nos está dando aquí unos tips bien importantes para mantener protegido al niño, a la niña, a los bebés, de esos problemas que genera la humedad. Pero esos pañales que se le ponen, que pues, de que tienen ajuste no sé qué. O sea, debe haber una característica especial en ese pañal que se le pone al niño. ¿Las hay? Mira, en realidad te cuento, desafortunadamente Pequeñín ya no tiene línea de pañales, ya no, ya Ah, la no. línea como tal, no, ya se Ah, enfocó únicamente en pañitos húmedos, ya. pero la pregunta que tú me haces es muy importante. ¿Qué busco como en un pañal, cierto? Porque hay demasiadas marcas, hay demasiadas opciones en el mercado. Primero, la talla correcta, que yo creo que empezar por ahí es fundamental. No debe ser demasiado apretado, le debe cubrir por completo el ombligo y tampoco debe ser demasiado suelto, porque obviamente entonces no va a hacer su tarea de mantener las heces en el pañal. Y lo otro es, en realidad, lo que te va a ir determinando qué pañal debes usar va a ser la piel de tu bebé. Hay bebés que son supremamente sensibles a ciertas marcas, a ciertas texturas. Entonces, y hay mamás que les gusta más el agarre de una o de otra marca. Pero en realidad yo en eso lo dejaría muy a prueba todas las marcas. O sea, usa unas y si te gusta esa, la puedes utilizar, pero en realidad en el mercado hay muchas marcas de alta calidad que perfectamente te pueden servir y el que va a determinar cuál es el pañal para tu bebé es el mismo bebé. Doctora Melissa, buen día, cordial saludo. Hola Javier. La temperatura, la humedad, es decir, las regiones, Colombia es un país de regiones, tiene que ver mucho con esto, porque el frío de alguna manera a veces camufla, el calor exacerba. ¿Cuál es la recomendación? Javier, eso es demasiado importante. Nosotros tenemos que adaptarnos al clima en el que viven nuestros bebés. Entonces, a veces nos pasa que vivimos en un clima caliente, decir un Barranquilla, y el bebé está absolutamente tapado con cobija, con pijama completa, y entender que de la misma manera que a nosotros nos da calor a ellos. Entonces, en climas calientes, por ejemplo, yo muchas veces cuando los niños empiezan a quemarse muy frecuentemente, a tener mucha irritación, déjalo por momentos sin pañal, o sea, sueltico, que le dé el aire, que lo seque el aire y eso le va a ayudar mucho a no quemarse tanto. En la parte obviamente del frío es un poquito más sencillo en el sentido de que tú puedes mantener cubierto a tu bebé y él no va a sudar tanto, porque es que en esa zona no es solo las heces, no es solo la orina lo que los quema, sino también el sudor. Entonces, realmente es muy válido lo que tú dices, de tener en cuenta cuál es el clima exterior y entender que si nosotros tenemos calor, muy posiblemente el bebé también. Entonces, si lo podemos dejar un poquito menos cubierto, esto nos va a favorecer que él no sude tanto en las áreas de los pliegues. Melissa, ¿hasta qué edad se le debe
poner al bebé pañales de estos, pues, pues, no sé si hay otra clase de pañales, pues. Me parece que yo soy muchísimo mayor que ustedes y recordé los pañales de tela, ¿sí? Que se lavaban y que le volvían a poner. Estos, pues, que son desechables, ¿hasta cuándo? Roger, sabes que o sea, es muy dependiente del momento que el niño retiene, pues, como sus heces y su orina, ¿cierto? Hay niños que a partir de los 2 años ya están perfectamente avisando para ir al baño, para hacer pipí, y se reduce incluso a veces el pañal, su uso únicamente a la noche, por ejemplo, para evitar pues cualquier accidente nocturno. Pero eso en realidad va a depender del niño, y yo creo que los pañales como tal son seguros para ser usados incluso pues en adultos, ¿cierto? Un pañal desechable se puede usar en adultos, pero ya quien va a determinar esa línea de tiempo va a ser tu bebé, qué tan rápido controla la enuresis y la defecación solito. Doctor, ahorita hablamos de la temperatura, ahora hablamos del tipo de piel. Es decir, hay pieles mucho más sensibles que otras. Y el niño no tiene la capacidad de decir eso, me fastidia o no me fastidia. O sea, pero debe haber una complementación porque no todos los pañales son para todas las pieles, ni todas las cremas son para todas las pieles. Y si son o no necesarias las cremas. Sí. Entonces, mira, eso es muy importante porque es muy diferente, por ejemplo, tener un bebé sano a un bebé, por ejemplo, desde el nacimiento con una dermatitis atópica o con una alergia a la proteína de la leche, o un bebé que tiene frecuentes diarreas, ¿cierto? Es muy diferente tener esos bebés porque ese segundo grupo va a ser un bebé que va a tener mayor frecuencia de pañalitis, incluso con unos cuidados óptimos, que a mí me parece a veces eso explicarlo porque yo pienso que las mamás en general o el cuidador primario llega con mucha culpa, sintiendo que está haciendo todo lo que puede hacer, los cambios frecuentes, y aún así el bebé se quema, y eso sucede, ¿cierto? Porque hay pieles que definitivamente son un poquito como más delicadas. Entonces yo creo que en este segundo grupo, lo más importante en general, gracias, es bueno que la mayoría de los bebés, el 80% de los bebés van a tener un desarrollo pues normal y una piel entre comillas normal, que van a poder usar todos estos productos comerciales que existen, pero en este grupo de bebés que son más delicados, entonces es siempre buscar productos sin alcohol, libres de fragancia, dermatológicamente probados. Yo en general, como te explicaba ahorita, no tengo, o sea, soy muy a favor de que si tienes un niño demasiado irritado, lo dejes periodos sin pañal para que se mantenga como aireado, pero en estos niños igual siempre recomiendo algún tipo de crema protectora, que puede ir desde una tan básica como una vaselina, ¿cierto? Hasta el uso de cremas a base de óxido de zinc en diferentes porcentajes cuando uno ya siente que el niño se está enrojeciendo, cuando el niño ya únicamente con la vaselina está empezando a ponérsele muy rojita la zona afectada, o por ejemplo cuando yo ya le empiezo a ver, que esto es muy importante, yo ya le empiezo a ver pequeñas como ronchitas alrededor o incluso heridas, ya cuando el niño se me pone en herida, ya es algo que inmediatamente tengo que empezar a pensar, bueno, lo que estoy haciendo no está funcionando, necesito llamar a mi pediatra, a mi dermatólogo, para utilizar algo que sea más potente en esa zona. Doctora Melissa, un saludo muy especial. Le voy a hacer una pregunta típica. Yo sé que hemos hablado de los bebés, pero ¿qué decir de los adultos mayores que usan pañal? ¿Es frecuente también la pañalitis? ¿Hay que tener los mismos cuidados? ¿Qué decir frente a todo este tema? Hola Oscar, ¿cómo estás? Claro que sí, yo pienso que es exactamente lo mismo, y especialmente en el adulto mayor que depende de nosotros, ¿cierto? Que tiene alguien que le hace todo su aseo, que lo baña, que lo viste, porque cuando el adulto mayor simplemente está controlando de pronto una incontinencia, que él mismo puede hacer su aseo, que le queda un poquito más fácil saber cuándo debe cambiar su pañal, cuándo, ¿cierto? Digamos que en esos casos es más sencillo. ¿Por qué? Pues porque él mismo sabe en qué momento debe cambiar un pañal que ya está húmedo para evitar irritaciones. Pero en un adulto mayor que depende de nosotros, los cuidados son exactamente los mismos. Utilizar cremas antipañalitis, siempre mantener esa zona lo más seca posible, realizar cambios frecuentes de pañal, tallas adecuadas de pañal
pañal, que no tallen, que no queden demasiado estrechas. Entonces, básicamente serían los mismos cuidados. Estamos hablando con la doctora Melissa Mejía, ella es dermatóloga. Melissa, la dermatología es una especialidad de la medicina, ¿cierto? No es, Sí, señor, claro que sí. Yo soy usted médica. es médica y se ha especializado en dermatología, Sí, señor. totalmente necesario. Bueno, entonces, usted dijo ahorita con qué se limpia el bebé. Y entonces habló de los pañitos. Y hay algunos pañitos que son muy alcoholizados. Generalmente, pues, tienen alcohol o yo no sé cuál es, pero parece como ese tipo de elementos que se utilizan, que son distintos al agua, puede afectar también al niño. Debe tener uno, como papá, la claridad de, ojo que le puse este pañito y se quemó por decir algo. Estoy exagerando, pero para que me entienda la inquietud. Por supuesto, claro que te entiendo y es fundamental siempre utilizar productos que sean libres de alcohol, eso es fundamental, esa zona no debe tener contacto con pañitos que estén pues con porcentajes de alcohol porque se irritan supremamente fácil, entonces sí, siempre buscar productos que sean muy suaves, dermatológicamente probados, lo que les explicaba ahorita, que tengan de pronto extractos naturales, ojalá sin fragancias, y esos en general son aptos para la mayor parte de las pieles. Ahora, volvemos a lo mismo. Si yo tengo un bebé que está muy sucio, que está irritado, simplemente agüita y jabón normal, lo limpio bien y ya si yo le quiero terminar de hacer una limpieza con un pañito es muchísimo más fácil porque cuando hacemos demasiada fricción, no importa qué tan delicado sea el producto que utilicemos, si tenemos que hacer demasiada fricción para quitar un residuo pegado, por ejemplo, de heces, eso va a irritar la piel. Entonces, en ese caso, simplemente hacer un primer lavado y después una limpieza. El buen olor que buscan los papás o que buscamos todos utilizando unos pañitos con alcohol, pues, o que vienen con olor. Yo lo sé, como yo no sé exactamente cuál es su contenido químico, en todo caso, uno los busca por el olor. Al niño se le quita el olor con agua y jabón. Me queda a mí como claro eso, ¿cierto? Ya no, ya viejitos como Javier que utilicen su pañal. Ya Javier, usted sí, verá. Lo dijo, yo mismo me hago el aseo. Doctora, una pregunta. ¿Qué consecuencias trae una pañalitis mal cuidada o descuidada? Javier, realmente es una pañalitis que se te sale entre comillas de las manos, ¿cierto? Porque hay pañalitis que empiezan a avanzar y que vos sentís que hagas lo que hagas, el niño se sigue quemando. Es principalmente, primero muy dolorosa para el niño, muy molesta, muy molesta. Le altera su alimentación, le altera su sueño, entonces en realidad tiene efectos sobre todo muy locales. No podemos hablar como de una consecuencia tan a largo plazo en el área, ¿cierto? En general, esas pañalitis se logran controlar, pero en el momento para el niño, para el sueño, para la alimentación, se afecta por completo. Doctora, frente a la pañalitis, que es una quemadura, pues hay mamás que acuden a la maicena, al talco, inclusive a cremas para las quemaduras. ¿Qué decir frente a esto, doctora Melini? Oscar, la maicena ya cada vez está más poco recomendada, no solo pues como porque puede incluso ser inhalada por el bebé, entonces no se recomienda. Realmente, siempre yo recomiendo cremas que sean suaves, pueden ser, como te decía, desde las basadas de vaselina, lanolina, hasta las de óxido de zinc. Entonces las mamás en general mantenemos una que es como para el día a día y de pronto una que tenga óxido de zinc y de pronto una más medicada para cuando empezamos a ver algo de más de irritación en el pañal en la zona del pañal del bebé. Entonces, perfectamente las podemos utilizar. Ya se va decidiendo según la etapa, si es solamente preventivo, puede usar cosas que son muchísimo más suaves, pero como les decía, cuando yo ya siento que el niño se me está quemando, puedo empezar a utilizar cremas
con óxido de zinc, cremas más medicadas que me ayuden a sacarlo como de esa inflamación inicial. Muy bien. La doctora Melissa Mejía, dermatóloga, con nosotros aquí en Clickasia, el poder de la información a un clic, hablando de un tema, yo vuelvo al principio, de un tema que uno diría, usted me va a excusar, doctora, como hablamos de periodismo, un periodismo que está siempre enfocado a temas de seguridad, política, confrontaciones, de todo tipo de lamentable información que los polarizan, cuando llega uno a temas como este, como que se frivoliza, permítame la expresión, pero sabemos, después de haber conversado con usted, lo importante que es. Este tema no solamente sale ya, sino que lo empezamos a rotar en diferentes redes y con seguridad va a tener mucha gente que va a decir, ay, qué rico, porque les toca su necesidad. Son muchos los niños, 25%, una cifra muy grande. De 100 niños, 25. De 10 niños, casi 3 sufren de esto. Uno no cree que eso sea así, pero así es. Bueno, pero para terminar, ¿de dónde sacar esa cifra? ¿Quién les da a ustedes el dato para decir que esto pasa sabiendo que es tan fácil evitarle la pañalitis? Roger, sí, tú sabes qué pregunta tan interesante, porque es algo que siempre lo miramos pues todo el tiempo. Y si me preguntas a mí, yo creo que incluso puede ser más alta. ¿Por qué? Porque son condiciones que no siempre se consultan, por lo tanto no quedan los registros. Si tú tienes tu bebé y tú le logras manejar tu pañalitis, en general no hay registro de que eso haya sucedido. Estas cifras las sacamos y son variables. Puedes incluso encontrar estudios internacionales principalmente con cifras incluso más altas, porque es muy variable por lo que te explico, porque en la consulta de pediatría el que te llega a consultar o en dermatología el que te llega a consultar por pañalitis es un bebé que ya pasó por muchas cosas y muchos bebés simplemente se manejan en casa con su mamá y no hubo registro de eso. Entonces, esas son cifras, esa cifra en particular es una cifra que sacamos de estudios internacionales, desafortunadamente no es un estudio directamente de Colombia, extrapolamos esa información a Latinoamérica, pero es una cifra bastante variable que incluso podría ser en algunos casos un poquito más alta. Sí, señora, eso es lo que llama subregistro. ¿Por Tal qué? cual, exactamente. Pues porque la gente no va a ir a consultar a Melissa Mejía por eso que es normal, porque a la gente le parece normal que el niño le dio un salpullidito, que se quemó. Eso es normal, eso es normal. No, pues no es tan normal, hay que tratarlo y entonces se convierte en subregistro. Vea, no había pensado en el subregistro, estaba pensando en la cifra del 25% y me pareció mucha. Pues, Roger, de internautas, preocúpense más porque puede ser superior la cifra, con absoluta seguridad. Doctora Melissa Mejía, dermatóloga, gracias por estar con nosotros en Clickracia hoy y pues qué bueno que esté usted dando a conocer su conocimiento, su experticia, para que esos que son los verdaderos actores de nuestras vidas, que son nuestros niños, nuestros bebés, en nuestra constitución política, incluso primero los niños, esos que deben ser los protagonistas de todas las noticias de todos los días, son los que merecen toda la atención. Muchas gracias, Melissa. Gracias, Roger, a ti por invitarnos. Gracias a Pequeñín, que hoy está cumpliendo 40 años de estar en el mercado colombiano con una marca con alto respaldo que permita estos espacios para que hagamos las preguntas, que a veces son preguntas que uno cree que son preguntas bobas, pero en realidad las tenemos todos los que tenemos hijos todos los días. Entonces, a ti te agradezco por tu tiempo y por la invitación. Con mucho gusto, Melissa Mejía, dermatóloga. Siempre será un placer traer a personas que nos den conocimiento y nos ayuden a entender que es el tema o el propósito fundamental nuestro, ayudar a entender con expertos como nuestra invitada Melissa Mejía.